encontramos próximos a terminar el 2018, un año que ha sido signado por un avatar terrible que ha sido la inflación. Porque en materia económica podemos hablar de muchas cosas, pero cuando nos toca mencionar la palabra inflación sabemos que estamos apelando a lo peor que le puede ocurrir a la economía. A algo que deteriora el poder adquisitivo de la moneda, que deteriora el salario, que deteriora el ingreso de la gente y que en materia impositiva también genera estragos. Imagínense, lo hemos hablado muchas veces, qué es lo que está sucediendo y va a suceder durante el año que comienza con el pago del impuesto a las ganancias por parte de las empresas que no podrán esta vez hacer uso del ajuste por inflación. Yo me voy a referir en un momento a ese tema, aunque ya lo he tocado en otras oportunidades, pero quiero hablar de algo que ha sucedido recientemente, que es la sanción del decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias, que tardíamente, pero dentro del plazo límite que tenían, se sancionó el decreto que reglamenta en forma muy extensa el impuesto a las ganancias, cuya ley, con modificaciones, se sancionó sobre el final del 2017. Faltaba la reglamentación del impuesto a la renta financiera y nos vamos a dedicar un poco a ese tema, dado que ha estado en boga en los últimos días, en boca de la gente, con una preocupación, que la verdad que era la misma que tuvimos a principios de año, pero como fue reglamentado, la preocupación es mayor. En primer lugar, que quede claro que el impuesto a las ganancias sobre la renta financiera está grabado durante el año 2018, o sea que lo que se haya obtenido este año, los conceptos alcanzados, van a tener que pagar ganancias el año que viene. ¿Cuál era la forma en que se pagaría? ¿Cuál será la forma en que se pagará? Es con una tasa del 5% para operaciones cuya renta esté en pesos argentinos, pesos moneda nacional, o el 15% cuando la renta de las colocaciones esté en dólares. Digo en dólares por no decir moneda extranjera, porque la mayoría están en dólares. De todo esto, ¿sobre cuánto se pagará? Bueno, hay un mínimo que es de 67.000 pesos, lo doy en cifras redondas, a partir del cual comenzaría a pagarse. O sea que el año que viene, las personas que hayan tenido colocaciones financieras tendrán que hacer una tabla con lo que cobraron durante el año y decir, bueno, ¿cuánto supera 67.000 pesos? Y calcular el 5% por un lado o el 15% si es en dólares. O sea, 5 en pesos, 15 en dólares. Tengan en cuenta que no pagan los intereses de las cajas de ahorros, sí la de los plazos fijos. Y lo más importante es que en el caso de los bonos estuvo discutiéndose, mucha gente está con la preocupación de cuánto tiene que pagar por los bonos, porque se han devalorizado mucho los bonos argentinos. Y entonces han dado por un lado una renta que pagaría impuesto a la tasa del 15% si tiene renta en dólares, como la mayoría de los títulos. Y por otro lado tiene una desvalorización por lo que ha sucedido en la Argentina. Esa desconfianza que ha generado la corrida cambiaria, que genera un fenómeno de desconfianza generalizada. Bueno, acá quiero hacer hincapié y después habrá que profundizarlo. El valor del interés podrá deducirse del costo de adquisición de los bonos en la medida que el bono se haya vendido. Lo que no está claro todavía es qué pasa con la renta o la pérdida que tuvo el bono por la diferencia de cotización, pero que no ha sido comercializado. O sea, usted lo compró en 1.000, el bono vale 700, pero lo sigue teniendo usted. O sea, hay una pérdida por tenencia de 700 pesos, pero lo que está previsto en la reglamentación, por lo menos lo que interpretamos hasta ahora, es que eso operaría si usted, el que compró a 1.000, lo vende en 700, no que lo mantiene por ese valor. Este va a ser un tema para profundizarlo a medida que se aproxime la fecha de vencimiento del impuesto, es para hacer cálculos. Pero lo que me interesa destacar entonces fundamentalmente es que no pagan, que tengan la tranquilidad que no pagaría impuesto a la renta financiera, las cajas de ahorro, los intereses por las cajas de ahorro, ni las acciones o la renta de acciones. Ahora, ¿qué reflexión merece este tema? ¿Es ganancia lo que obtuvo usted de renta financiera durante el año 2018? Si la inflación está llegando al 45, 48%, esperemos el número final, y la renta no alcanzó en la mayoría de los casos en sus colocaciones financieras a ese monto, en definitiva el interés es la contracara de la inflación.
Entonces no es interés, es el resarcimiento de la inflación o al menos el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda. En ese sentido, y esto es lo que sirve para analizar lo que yo llamo estragos fiscales de la inflación. Se va a cobrar un impuesto sobre una renta que no fue tal, porque fue la compensación de la devaluación monetaria. Es muy difícil a veces de poder ubicarse en que el Estado, ante la necesidad de recaudar, apela a cualquier mecanismo, como este, por ejemplo, de no considerar de que parte de lo que uno gana es resarcimiento inflacionario. Usted me dirá, ¿eso pasa con los sueldos? Sí, pasa con los sueldos, porque también la persona cuando cobra su sueldo y le recomponen el sueldo por efecto de la inflación, también tiene que pagar impuesto a las ganancias por ese mayor valor. Y sin embargo, ¿es ganancia el resarcimiento salarial para adecuarlo al índice de inflación? Usted está seguro que no. Pero sin embargo el impuesto a las ganancias le cobra impuestos por eso, sin permitir una corrección correcta, una corrección adecuada, acomodada al valor real del deterioro de la moneda. Me quiero referir a un tema también importante, lo he dicho, pero quiero hacer un capítulo especial respecto al tema del ajuste por inflación empresarial, ajuste impositivo, que pagan las empresas, o que el impuesto que pagan las empresas. Acá sucede un fenómeno terrible, y lo quiero introducir para saber lo que va a suceder el 31 de diciembre, con un ejemplo futbolístico, para que usted se dé cuenta de cuál es el estado suyo como empresario, la situación como empresario, frente al pago del impuesto a las ganancias, que preveía que si había una inflación importante lo iba a poder aplicar el ajuste por inflación. Usted imagínese que comienza un partido de fútbol importante y cuando van 15 minutos del segundo tiempo, el referee le hace la señal a los capitanes de ambos equipos de que va a consultar el VAR. Va y consulta el VAR. Cuando vuelve, llama a los capitanes y le dice, de acuerdo a lo que dice el VAR, mano fuera del área es penal desde aquí hasta que termine el partido. En los 30 minutos que quedan, si hacen mano fuera del área es penal. Los capitanes dicen, pero ¿cómo? Penal es mano dentro del área. El referee dice, sí, pero a partir de ahora, penal también es si la toca con la mano fuera del área. En materia impositiva, aplicaron el VAR. Estaba previsto que este año se iba a aplicar el ajuste por inflación de acuerdo a la evolución de los precios mayoristas cuando superara este año el 33% de inflación, de variación del año total del año 2018. Ese sería el partido hasta los 15 minutos. Cuando faltaba poco tiempo para terminar este año, a principios de diciembre, se modifica la ley de ajuste, la ley que el año pasado habían sancionado, que había generado una especie de derecho adquirido a que el empresario sabía que este año quizás iba a poder aplicar un ajuste por inflación. Se modifica la mecánica de cálculo del ajuste de cuándo se aplicaría el ajuste por inflación del impuesto a las ganancias, y le dice, se va a aplicar con otro índice, ya no mayorista. ¿Cuál va a ser? Minorista, precio al consumidor, índice de precios al consumidor, IPC. Y le di, claro, ¿por qué razón? Porque ese índice no subió lo suficientemente como sí subió mayorista. Y entonces se le dijo, mire, se va a calcular con el índice de precios al consumidor en la medida que de enero a diciembre suba más del 55%. En ese caso le vamos a permitir aplicar el ajuste por inflación. Como sabíamos que no íbamos a llegar al 55% de inflación de precios minoristas, se le puso una condición que en definitiva iba a ser inalcanzable. Con lo cual, mi estimado amigo, el ajuste por inflación en las empresas no se va a poder aplicar como estaba previsto en la ley que estuvo vigente hasta fin de noviembre con los balances de cierre al 31 de diciembre. Quiero advertirle que esto va a ser un impacto muy, muy feo, y esto es parte del estrago que hace la inflación también. El Estado, así como le va a cobrar impuestos a los inversores por una renta supuesta, que fue nada más que cobertura ante la inflación, también va a cobrarle impuesto a las empresas por una ganancia que no es tal, porque es una ganancia ficticia. Y en esto
hay un tema peor que lo va a preocupar a usted mucho más. Por los balances que cierren al 31 de diciembre, va a ser obligatorio hacer el ajuste por inflación contable. Nada tiene que ver con el ajuste impositivo. El ajuste contable, los balances que tengan que hacer las empresas, que cierren a partir del 31 de diciembre, ajustados por inflación contable. Pero eso va a medirle a usted, cuando compare el resultado de histórico con el ajustado por inflación, cuál fue la real utilidad que usted tuvo en el ejercicio. A lo mejor el histórico le da que ganó 1 millón y cuando hace el ajuste por inflación le da que ganó 500.000 o 1 millón. Eso le da la pauta de que que no aplicar el ajuste por inflación, va a tener que calcular impuestos sobre el millón y no sobre la hipotética suma de 500. Con lo cual, si las cifras fueran homogéneas, usted estaría pagando un 30% de una utilidad que no existió. El VAR se aplicó también en este sentido y ha creado una situación de tanta incertidumbre y tan compleja que en el año que comienza, en los primeros meses, y en mayo, cuando vence el impuesto a las ganancias de los cierres de diciembre, nos vamos a dar cuenta de cuáles han sido realmente los estragos fiscales de la inflación. Nos vamos a dar cuenta, pero en forma muy, muy tangible, de lo que significa el deterioro del poder adquisitivo de la moneda, que usted ya lo vive en la vida cotidiana, pero esto es un impacto empresario sin precedentes. Así que hoy fue un día de críticas más que de análisis. Quise dejar sentado una situación compleja, una situación donde hay una necesidad, una voracidad y necesidad fiscal, una necesidad de recaudar, donde hay estudios que dicen que las pymes están pagando algo cada día y medio, o día por medio, y en donde nos encontramos con que la presión tributaria, lejos de reducirse, sigue creciendo. Con lo cual, estimado amigo, el balance del año 2018 en materia impositiva ha sido muy, muy feo. Un balance totalmente negativo, un balance que nos enfrenta con una situación muy crítica y que nos abre un panorama de expectativa para el 2019, donde supuestamente la cosa, por lo menos en los primeros meses, no va a tener síntomas de mejora y eso puede llegar a complicar también justamente el pago del impuesto. Yo apelo a que desde las autoridades de la nación, de la provincia, de los municipios, sean terminales con acabar con la gallina de los huevos de oro, porque en última instancia lo que va a suceder es que de tantos impuestos, de tanta presión tributaria, terminamos matando al que produce la riqueza. Igualmente, deseo despedirlos. Este ha sido un año muy intenso, de mucha actividad impositiva, de mucha actividad empresaria, a pesar de todo, de mucha imaginación. Así que lo que debo decirle es que espero que el esfuerzo que usted viene realizando durante todo este año lo pueda llevar al año que viene con la misma entereza, sabiendo que tendremos que afrontar aguas muy turbulentas, sobre todo en los primeros meses del año que ya comienza. Les deseo igualmente un feliz año nuevo y nos encontramos con ustedes nuevamente en el 2019.